Tiempo de repasar las economías mundiales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Edson Sánchez. Lo hacemos a través de nuestros titulares. En Colombia fue aprobada la reforma tributaria en medio de una polémica en el Parlamento. El instrumento ha sido uno de los principales detonantes de las protestas contra el presidente Iván Duque. Y en contexto, les mostramos el panorama económico de Costa Rica. El Parlamento británico aprueba plan de Boris Johnson para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. En Economía 360 usted tendrá todos los detalles. En Colombia, la polémica reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque fue aprobada finalmente este viernes a pesar del rechazo de toda la población. Los detalles se los mostramos a continuación. Tras 5 horas de debate, la plenaria de la Cámara Parlamentaria aprobó la denominada Ley de Crecimiento, el instrumento que ha sido una de las causas de las manifestaciones contra el presidente Iván Duque. Espera recaudar 13,5 billones de pesos, equivalentes a 4.071 millones de dólares. De acuerdo al Comité de Paro, promotor de las protestas contra el gobierno, la reforma aprobada prevé rebajar impuestos a las grandes empresas e imponer más a la clase media y los trabajadores. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación destaca que la reducción gradual de la cotización a salud de los pensionados con un salario mínimo es lo único bueno de esta reforma. Sin embargo, aseguran que no corresponde al compromiso del Estado colombiano con todos los pensionados. Por tanto, quienes quedan por fuera de este tope seguirán en espera del cumplimiento integral. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, calcula que la mencionada ley mejorará el índice Gini, porque habrá una devolución del 100% del impuesto al valor agregado, el IVA, a las familias más vulnerables. Igualmente contempla una disminución en el impuesto de renta para todos los empresarios, pequeños, medianos o grandes, pero pagarán los sectores que devengan más de 36 millones de pesos, unos 11.000 dólares mensuales. Representantes opositores del Parlamento calificaron como antidemocrático el debate en la Cámara de la Ley de Financiamiento, pues no tuvieron la oportunidad ni de discutir ni de sentar sus posiciones. Y el Fondo Monetario Internacional culminó la segunda y tercera revisión del desempeño de Ecuador en el marco del programa económico respaldado por el Servicio Ampliado. La acción permite a las autoridades del país obtener un crédito por 498.4 millones de dólares. El subdirector gerente y presidente interino del directorio del Fondo Monetario Internacional, Mitsuhiro Furusawa, afirma que las autoridades ecuatorianas han continuado avanzando en el fortalecimiento de la posición fiscal y externa del país y han recalibrado el programa económico para incluir una moderación de la consolidación fiscal y de la trayectoria de las reservas internacionales. El funcionario también destacó que el gobierno ha instituido, nuevas medidas para ampliar la cobertura de la red de protección social. Considera necesario que continúen trabajando para modernizar el registro social y así mejorar el gasto de asistencia social. El Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador plantea un incremento de 25% sobre el salario básico unificado. El porcentaje representa 98.5 dólares, que sumaría al salario actual de 394 dólares. El vocero de la Unión General de Trabajadores, José Villavicencio, señaló que el sustento técnico de la propuesta es que entre los años 2016 y 2019 se perdió el 50% del poder adquisitivo y con la exigencia pretende recuperar el 25%.
Igualmente se basa en el artículo 328 de la Constitución del país, donde se establece que el salario debe ser de carácter progresivo hasta alcanzar el costo de la canasta básica familiar. El gremio plantea que debe haber una política general de sueldo y salarios, pues desde hace 12 años ha habido una fijación a un porcentaje que no bordea el 18% de suba salarial. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacó este viernes la importancia de la aprobación del Tratado de Libre Comercio Conjunto con Estados Unidos, llamado TEMEC. Dijo que este tratado fortalecerá las inversiones, los empleos y el desarrollo tecnológico, ya que es una de las ventajas que tendrá el TEMEC, que es que se va a garantizar la competitividad de la región, porque al comercializar sin aranceles, se tiene acceso prioritario a los mercados del resto de los países. El mismo incorpora mecanismos de solución de controversias, aunado a que ayudará a regular las compras públicas, a exigir a empresas eliminar las prácticas corruptas y proteger el medio ambiente. Se espera que este acuerdo entre en vigor en enero con la firma del Senado estadounidense, aunque este jueves contó con una aprobación de 385 votos a favor y solo 41 en contra. Y en medio del bloqueo de Estados Unidos, la economía de Cuba da señales de vitalidad al cierre de este año. Así lo afirmó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en una intervención ante diputados del Parlamento cubano. Según el funcionario, 2019 cerrará con un discreto 0.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto del país y se propone alcanzar 1.3% para el próximo año. A pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos, la autoridad económica resaltó que durante este año se aplicaron medidas para impulsar el aparato productivo. Entre los logros figura el incremento salarial que benefició a 1.4 millones de trabajadores frente a las prohibiciones de entrada a Cuba de cruceros y las visitas de estadounidenses. El turismo recibirá al cierre de este año 4.3 millones de visitantes extranjeros. También se construyeron 43.700 viviendas y se resolvieron más de 47.000 afectaciones de la vivienda producto de eventos meteorológicos. Establecemos nuestra primera pausa. Al regreso les contamos el panorama económico en Costa Rica. No se aparte, volvemos enseguida. Y les contamos que la economía de Costa Rica continúa sin ver los beneficios prometidos por el presidente Carlos Alvarado. Todo esto sucede porque en este país centroamericano, más de 2/3 partes de la población mantiene deudas. Es decir, hay indicadores sociales como la pobreza, la educación y empleo que se mantienen estancados, y esto ha hecho que el gobierno pierda credibilidad ante la ciudadanía. De acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares de 2018, 59,9% de los hogares de Costa Rica posee una deuda de 200.835 colones, equivalentes a $345 al mes. En términos absolutos, 1,5 millones de familiares costarricenses tienen compromisos de deuda con acreedores. Las deudas de la población están adquiridas en un 30% con empresas comerciales, dedicadas a la venta de electrodomésticos y agencias de vehículos, entre otras. Un 28,9% con entidades bancarias, 14,2% en préstamos de vivienda, 9,8% en tarjetas de crédito y 9% en prestamistas informales.
En el informe se agrega que el 65% de los ingresos familiares están destinados al gasto de consumo, donde están incluidos bienes y servicios básicos. Un 13,8% son gastos de no consumo como donaciones, remesas y pensiones alimenticias. Y un 21,2% se dirige al gasto de capital para adquisición de viviendas, terrenos y ahorros. Sobre la última categoría, el 62,3% de los ingresos familiares están destinados al pago de deudas. Y el Producto Interno Bruto de Costa Rica no logra dar resultados fructíferos que beneficien a la población. Esta situación se puede apreciar en las pocas oportunidades de inserción en el campo laboral y el aumento del riesgo de caer en la pobreza. Recientes datos del Programa de Estado de la Nación, que pertenece al Consejo Nacional de Rectores CONARE de Costa Rica, revelan que el Producto Interno Bruto del país alcanzó el nivel más bajo de las últimas 2 décadas. Tal resultado se debe a que la economía de Costa Rica está pasando por una desaceleración, ya que el país parece tener 2 economías. La primera basada en zonas francas o exportaciones, que crecen a ritmos altos, y la segunda que se basa en la producción local, la cual ha estado cerca del estancamiento. La contracción económica que experimenta el país coexiste con una vinculación estructural entre producción y empleo. En ese sentido, menos del 10% del parque empresarial del país aglutina la mayoría de los puestos de trabajo formales y los ingresos por concepto de ingresos, lo cual trae como consecuencias que los costarricenses busquen oportunidades de empleo en sectores como las microempresas y, en algunos casos, las mujeres acuden al servicio doméstico. Dicha situación ha provocado que la pobreza medida por ingresos lleve 25 años estancada en una tasa cercana al 20%. Todo esto sin contar que el gobierno ha disminuido su inversión en educación y cultura en un 1,4% y 10,4% respectivamente. El programa Estado de la Nación hizo referencia también a otros datos de interés vinculados con el tema legislativo y reforma fiscal en este país, en Costa Rica. Durante el primer año de administración del presidente Carlos Alvarado, se aprobaron 117 leyes, de las cuales 36 son catalogadas como legislación sustantiva. Durante los primeros 8 meses del gobierno, se registraron al menos 459 protestas. Esto significó un aumento en contraste con 2017, cuando tan solo se reportaron 176 movimientos, siendo la cifra más baja desde 1992. La reforma fiscal fue el detonante de 220 de las 459 acciones colectivas que se reportaron el año pasado. Asimismo, 47% de los casos de la salida de ministros del gobierno se debió al desgaste político, siendo los más rotados los de la Presidencia, Comunicación, Hacienda y Seguridad Pública. El Parlamento británico aprobó el Brexit. Todos los detalles se los vamos a contar al regreso de esta segunda pausa. El Parlamento británico aprobó el Brexit de Boris Johnson. ¿Cómo transcurrió la jornada y cuáles fueron las conclusiones de este proyecto? Se los mostramos a detalle en este siguiente trabajo. La Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó este viernes el acuerdo negociado por el primer ministro conservador Boris Johnson para sacar al Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de enero del 2020. Tras un primer y único debate antes de comenzar el receso navideño, el nuevo legislativo acordó, por 358 votos a favor y 234 en contra, continuar a principios de enero con el escrutinio del controvertido Tratado de Retirada. Antes de la aprobación de este viernes, el acuerdo del Brexit había pasado por 5 votaciones y provocó la renuncia de la ex primera ministra Theresa May en mayo pasado. Asimismo, trajo como consecuencia que el Producto Interno Bruto del Reino Unido sufriera una contracción en el segundo trimestre de este año.
al registrar un 0,2%, lo que significó la primera caída del PIB desde el cuarto trimestre de 2002, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. La baja en la economía británica entre abril y junio de este año fue a causa de que a principios de 2019 las empresas tuvieron que aumentar sus acciones para poder garantizar el suministro después del Brexit, que estaba previsto inicialmente para el 29 de marzo pasado. Como la fecha fue postergada, las compañías vendieron dichas acciones suplementarias en primavera y además disminuyeron sus inversiones. Y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, informó que los países BRICS tienen la intención de aumentar para 2021 el tamaño de la cartera de inversiones de su nuevo Banco de Desarrollo. El diplomático ruso dijo que a fines de este año la entidad financiera planea ampliar su cartera a 15 mil millones de dólares y para 2021 la cartera de inversiones recibirá otros 8 mil millones de dólares para una totalidad de 23 mil millones de dólares. Se espera que la oficina rusa del ente financiero sea inaugurada el próximo año y aquí es importante recordar un dato, que la cumbre de Durban, Sudáfrica, en 2013, este grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tomaron la decisión de crear el nuevo Banco de Desarrollo, que hasta la fecha ha aprobado 44 proyectos de inversión por un monto de casi 13 millones de dólares. Y la autoridad de Francia de competencia multó a la compañía estadounidense Google por abuso en su plataforma publicitaria. La multa fue de 150 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad a través de su plataforma Google Ads. La entidad subrayó que la firma estadounidense infringió las normas al adoptar reglas opacas y difíciles de entender para los anunciantes. La autoridad de competencia instó a Google a aclarar las reglas de funcionamiento de la plataforma y el procedimiento de suspensión de cuentas para evitar que sean brutales e injustas. El organismo dio un plazo de 60 días a la empresa tecnológica para que presente un informe con las medidas que se propone aplicar para rectificar todas estas irregularidades. En China, los nuevos préstamos en moneda local registraron un aumento en los primeros 11 meses de este año. Datos publicados por la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China revelan que los créditos renminbi alcanzaron 15.68 billones de yuanes entre enero y noviembre de este año. Dicho monto significa un aumento de 587.7 mil millones de yuanes que en el mismo periodo del año pasado. Las instituciones financieras ayudaron a la economía real a reducir su costo de financiamiento al reducir las tasas de interés de los préstamos y las comisiones. Y el Banco de España emitió un balance en relación al crecimiento económico que registró este país este mismo año. Según su último informe trimestral, calcula que la economía española creció 2% frente al 2.4% de impulso del año pasado y una décima menos de lo previsto por el gobierno. El supervisor financiero estima que la economía de España crecerá 0.4% durante el último trimestre del año. El Banco Central explica que la ralentización del crecimiento se debe al empeoramiento del contexto exterior por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el Brexit y la inestabilidad en otras zonas, pero también cita la pérdida del dinamismo de la demanda interna. A esta hora revisamos los indicadores petroleros al cierre de esta jornada de hoy viernes. Intermedio de Texas marcó 60.55 dólares el barril y perdió 0.75%. Brent de referencia en Europa se ubicó en 66.21 dólares, a la baja con 0.39%.
El crudo venezolano está actualmente en 384.47 yuanes, con una baja ligera de 2.19 yuanes al cierre de esta misma semana. Con estos indicadores llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Sugerencias y comentarios a través de impactoeconómico@telesurtv.net. A todos muchísimas gracias, feliz fin de semana, hasta la próxima.